Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial en la cual vamos a estar hablando acerca del COVID y el tema tan importante que tiene que ver con las vacunas. Y para este efecto tengo aquí dos invitados especiales que quiero presentarlos. De mi lado derecho está con nosotros la doctora Dalia Morales. Ella es licenciada y médico cirujano y partero por el IPN, especialista en anestesiología por la UNAM, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud por el IPN y es una anestesióloga adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y al Hospital General Valentín Gómez Farías. Doctora Dalia, bienvenida. Muchas gracias. También tengo el gusto de tener aquí conmigo, de mi lado izquierdo, a uno de mis amigos, el químico, bacteriólogo, parasitólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Recién acaba de concluir la maestría en Ciencias Químico-Biológicas y actualmente estás estudiando, ¿verdad?, el doctorado en Ciencias con especialidad en Microbiología, ¿es correcto? Además de ser miembro activo de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, mi amigo Alejandro Hernández Benítez. Bienvenido, Hola, amigo. muchas gracias. Hola. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema que es pues un tema de actualidad, un tema tan importante y que nosotros, a pesar de ser cristianos, no está exento de nosotros, sino que es parte de. Y quisiera pues que pudiéramos hacer un poquito un repaso clínico de qué es el COVID, doctora Dania, si nos puedes recordar qué es el COVID. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí. Pues el COVID es una infección causada por un virus que actualmente fue determinado, que se le denominó uno de los coronavirus. Y bueno, es una enfermedad, es un síndrome clínico caracterizado principalmente por un cuadro respiratorio que puede ser desde leve hasta severo y puede causar incluso la muerte dependiendo de las complicaciones que llegue a causar en su evolución clínica. ¿Hay medicamentos aprobados que se puedan utilizar para tratar el virus del COVID? Sí, al ser una enfermedad viral, es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico. Aún en la actualidad se han probado varios fármacos que habían demostrado cierta efectividad para atacar la infección. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y más número de personas son infectadas, pues se han incluso retirado algunos que se habían considerado inicialmente efectivos y actualmente ya no. Sin embargo, hasta la actualidad no existe un tratamiento específico para la enfermedad. Todos los fármacos que se usen pues son principalmente para tratar signos, síntomas de la enfermedad, pero ninguno es específico ni para el virus ni para las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, podríamos concluir que actualmente no existe un tratamiento todavía específico para esta enfermedad. Muy bien, muy interesante saberlo. Y bueno, debido a todo esto también hay mucha falsa información, amigo Ale. Por ejemplo, he escuchado sustancias como el dióxido de cloro, que quiero pensar que personas bien intencionadas lo recomiendan, pero en tu experiencia, en tu conocimiento, ¿sirve para algo el dióxido de cloro? No, en realidad, pues es como algunos medicamentos suelen pasar como de boca en boca, de que, es que a mí me funcionó, es que a mi X persona conocida le funcionó, pero realmente, si nos vamos a la evidencia científica, que es lo que cualquier medicamento que actualmente se administre en hospitales o que se vende en farmacia tiene que tener, si vamos a esa evidencia, no hay una evidencia contundente acerca de funciona para tratar tal cosa. De hecho, los estudios que se han hecho, lo más que han encontrado es que si bien puede dar como una sensación, digamos, de bienestar en un principio, a final de cuentas los efectos adversos de este compuesto son como más severos que la propia enfermedad, porque de hecho el dióxido de cloro es un compuesto que se utiliza, o hasta donde yo sé, se utiliza como blanqueador en la industria papelera. Entonces es sumamente tóxico para las células, como cualquier otro medicamento, se tiene que metabolizar en el cuerpo, es decir, nosotros ingerimos una pastilla o algún jarabe o una inyección y si bien sí va a actuar, pero nuestros órganos, tenemos, los riñones, hígado, son quienes hacen todo ese metabolismo.
y particularmente el dióxido de cloro va a dañar a los tejidos de estos órganos, así como, por ejemplo, los tejidos del tracto gastrointestinal. Entonces, está contraindicado. La misma Secretaría de Salud de aquí de nuestro país no ha recomendado su uso, de hecho se ha pronunciado al respecto, al decir que no lo recomiendan para nada la Organización Mundial de la Salud. También porque, pues al final de cuentas, con todo esto de la emergencia y todo, surgieron quienes decían, es que yo lo tomé y sí me funciona y no sé qué, pero no hay evidencia científica de que funcione y todo lo contrario, o sea, sí hay evidencia de que es dañino para nuestros tejidos. Entonces, la recomendación por parte de, pues no solo la comunidad científica, sino las propias entidades de salud es que no se tome. Muy bien, muy interesante, ¿no? Como cualquier medicamento, no es recomendable que cada quien se automedique, ¿verdad, doctora? Siempre hay que tener una asesoría médica profesional para que alguien pueda ingerir algún medicamento. Así es que, hermanos, amigos que nos están escuchando, no se automediquen, no escuche los rumores, no escuche la sugerencia de algún vecino, de algún amigo. Si usted está en esta enfermedad, vaya con un personal médico calificado para que le pueda atender. Y bueno, quiero hacer una pregunta aquí que para mí es muy interesante, una pregunta para ambos. Está el tema de las reinfecciones. Es decir, ya personas que a lo mejor les dio por primera vez COVID, se puede volver a infectar. Hace rato, antes de iniciar la plática, estábamos platicando acerca de las cargas virales. ¿Nos pueden explicar un poquito más acerca de esto? No sé quién quiera comenzar de ambos. Bueno, pues en primer lugar, al ser una enfermedad nueva y ser una enfermedad específica de un virus, en primer lugar, es importante recalcar que el diagnóstico debe ser específico. Actualmente sabemos que existen varias pruebas que se le realizan a las personas con sospecha de COVID. Para que una persona se considere sospechosa de COVID, pues debe presentar ciertos signos y síntomas. Los principales pues son la fiebre o la temperatura por arriba de 38 grados centígrados. Pueden presentar escurrimiento nasal, tos, es decir, un cuadro gripal, digamos. También esos serían el inicio o el cuadro leve. Posteriormente podría agregarse algún síntoma ya más severo, como es una dificultad respiratoria, una baja en la oxigenación, dolor en los pulmones o dolor en el pecho y agregarse, seguirse agregando un cuadro más grave. Estamos hablando de una enfermedad grave. Una vez que una persona tiene sospecha de esa enfermedad, obviamente tiene que realizarse un diagnóstico. Tiene que acudir a un centro hospitalario, a algún médico que lo revise, y ese médico o ese centro hospitalario determinará si a esa persona se le realiza una prueba específica para COVID. La prueba actualmente pues es la detección del virus en tiempo real. Esto se hace mediante la prueba PCR y que es una prueba molecular sofisticada, digamos, avanzada. No se puede realizar en cualquier lugar, no se realiza en cualquier laboratorio. Inicialmente, cuando inició el año pasado la pandemia en México, solo se realizaban en muy pocos laboratorios y obviamente es una prueba que tardaba varios días en reportar un resultado y determinarse. Entonces, actualmente ya hay más pruebas y también hay más laboratorios que lo realizan. Y una de otras pruebas que también se pueden hacer son pruebas de antígeno y ya por último las pruebas de anticuerpos. Sin embargo, hay que saber que las pruebas de anticuerpos son hasta que el sistema inmunológico ya haya dado una respuesta, o sea, ya se hayan generado anticuerpos. Entonces, para que una persona se determine que es COVID positiva, obviamente debe tener alguna de estas pruebas positivas. Ahora también debemos saber que no todas las personas acuden al médico y no todas las personas se les realiza el diagnóstico específico. Entonces, para una persona que a lo mejor piense, yo ya padecí COVID, debería tener una prueba positiva. Si no tiene una prueba positiva, pues no se puede saber si puede ser una enfermedad como una gripe común, una enfermedad como una influenza, que la influenza también causa signos y síntomas muy parecidos, o realmente es la enfermedad. Entonces, para hablar de un caso de reinfección, en primer lugar tendría que ser una persona ya confirmada que se le realizó el diagnóstico completo de la enfermedad. Entonces,
Bueno, y posterior a esto, obviamente, se han determinado ciertos casos en los que las personas sí han vuelto a padecer la enfermedad, pero bueno, tendríamos que empezar, yo diría que tendríamos que empezar por el diagnóstico adecuado, para hablar de que realmente exista una reinfección. Muy bien, ¿algo que quisieras agregar, amigo? Sí, como dice la doctora, es cierto que para definir un caso como reinfección, primero tienes que decir que ya se infectó, lo cual no es descabellado porque pues realmente tiene un año, va a cumplir un año toda esta emergencia y es un virus emergente, es decir, el virus SARS-CoV-2 es un virus que si bien ya conocíamos, ya existe la familia de los coronavirus, pero este es un virus, digamos, nuevo. Por eso, como también puso en jaque todo, porque es un virus realmente nuevo para nosotros. Entonces, por lo tanto, la información va surgiendo muy rápido y al principio se hablaba de que la inmunidad que tenemos después de infectarnos podría ser muy parecida a otros coronavirus que ya conocemos que causan resfriado estacional, resfriado común, pero después, conforme van saliendo otros estudios, se dieron cuenta que no, que tal vez sí duraba más la inmunidad. Ahorita realmente no hay como un estándar, como decir, si me infecto de coronavirus, me va a durar la inmunidad 1 año o 6 meses. Hay como pronósticos quienes aseguran que la inmunidad puede durar de 6 a 8 meses, pero hay algo que también tenemos que considerar en todo esto, y al final de cuentas es una emergencia sanitaria. El virus sigue circulando, y mientras el virus siga circulando entre la población, lo que ocurre cuando el virus entra al cuerpo de cualquiera de nosotros o al cuerpo de una persona es que llega, vamos a poner un ejemplo como muy sencillo, entra un virus, o sea, un solo virus, es una partícula viral, entonces la carga viral es de una copia, pero ese virus empieza a reproducirse así muchísimo, empieza a reproducirse muchísimo y ya en unos cuantos días ya tienes millones de copias de ese virus. Entonces lo que va a hacer es que en el periodo en el que tú eres contagioso, vas a pasarle el virus a la gente que esté alrededor de ti y va a ocurrir lo mismo. El virus va a replicarse, van a hacerse millones. Cada que el virus se replica su material genético. Entonces, al replicar su material genético, esto no es algo perfecto, entonces ocurren errores y estos errores se llaman mutaciones. Las mutaciones que ocurren cuando se replica el material genético, en su gran mayoría son mutaciones como que pasan desapercibidas. Puede que algunas de ellas sean dañinas para el propio virus y ese virus muera, o puede que algunas le den cierta ventaja. Actualmente, y desde que inició todo esto, hay quien hace secuenciación. Esto se puede saber solamente si tú tomas todo el material genético del virus, lo pones y ves letra por letra cómo está escrito su material genético. En cambios que hay en letras, tú puedes decir, aquí hay una mutación. Entonces, por eso es que actualmente hay muchísimas variantes de un solo virus. Y puede que algunas variantes tengan una ventaja, que es la de evadir ciertos componentes del sistema inmunológico. Y entonces, si tú, por así decir, te habías infectado con una variante, digamos, silvestre, tenías una respuesta inmunológica que montaste, tal vez sin saberlo estuviste en contacto con esa misma variante y no pasó nada. Pero como el virus sigue circulando, sigue mutando, puede que llegue una variante con la que tú no has estado en contacto y una de dos, puede que tu sistema inmunológico trabaje con la misma eficiencia contra este virus, o puede que el virus haya adquirido esa ventaja y evada tu respuesta inmunológica. Entonces se habla de un caso de reinfección. Actualmente hay estudios, siguen surgiendo cada día, que mencionan que los casos de reinfección, al principio se decía que eran más leves, decían, no, sí, es que se detectó un caso de reinfección en tal país y eso fue más leve, pero después, conforme fueron surgiendo los casos de reinfección, había personas en las que la reinfección era más grave y había personas que incluso habían llegado a morir después de la segunda reinfección. Después de la reinfección. Entonces, ahorita todo está surgiendo, sí se puede reinfectar, como decía la doctora, se monta una respuesta inmunológica, pero al final de cuentas esto es como una competencia entre el virus y nosotros, y el virus tiene que reinventarse para poder
poder infectar. Entonces, si los casos de reinfección sí los hay, todavía no se puede decir son más leves o son más graves. Mucho depende de algunos factores como el propio virus, es decir, la variante con la que te hayas infectado, la cantidad de virus con la que te infectes y también algunos como factores asociados a la propia persona, como su estado inmunológico, algunas comorbilidades y así. Pero sí, casos de reinfección sí. Muy bien, muy interesante. Y lo que preguntabas de la carga viral, pues significa con qué cantidad de virus nosotros nos estamos contagiando. Okay. Porque no es lo mismo cuando una persona que padece COVID, digamos que no use cubrebocas y esté en contacto cercano con muchas personas sin ninguna medida de higiene, que no se lava las manos, que no desinfecta superficies, etcétera, pues obviamente el virus está replicándose, como decía Alejandro, en millones y millones de copias de ese virus. Entonces esa persona, si anda, digamos que sin ninguna medida, obviamente pues la carga viral con la que se están infectando las personas cercanas a esa persona es muy alta, es decir, muchas copias de virus. A diferencia de una persona que probablemente sí tenga COVID, pero se aísla o usa todas las medidas, probablemente pudiese a lo mejor las personas cercanas a él también infectarse, pero con una cantidad menor, y entonces también se ha asociado, obviamente también hay estudios, que la carga viral con la que nos infectamos depende también de la gravedad con la que se presente la enfermedad. Obviamente todo esto que estamos hablando de información que surge día con día y que probablemente en algún tiempo también haya mayor información o se descarte la información que tenemos o que estamos dando. Muy bien, y todo esto nos lleva al tema tan interesante que está ahorita en boga, que es acerca de las vacunas. Las vacunas. Mi pregunta sería, ¿por qué necesitamos vacunarnos, Ale? ¿Por qué crees tú que la gente necesita vacunarse? Parece una pregunta muy sencilla, pero a lo mejor es complicada para mucha gente en este momento. Sí, pues como comentábamos antes, como comentaba la doctora, cuando tú te infectas, generas una respuesta inmunológica. Entonces, algunos componentes del sistema inmunológico, tanto células como algunas moléculas, lo que hacen es que están, digamos, alerta. Entonces, si tú te vuelves a encontrar con ese mismo virus, la respuesta o más bien el pronóstico o la gravedad de la enfermedad podría ser menos. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en contacto con algún patógeno, en este caso un virus, por primera vez, tienes que pasar un tiempo desde que te contagias hasta que tu cuerpo está en capacidad o en condiciones de generar anticuerpos. No es inmediatamente, no te entra el virus y al otro día ya tienes anticuerpos, sino que hay toda una serie de procesos moleculares por los cuales tu sistema inmunológico empieza a producir anticuerpos, que es una de las principales líneas de defensa del cuerpo, además de algunas células. Entonces, no es inmediato. Lo que ocurre cuando tú ya estuviste en contacto con ese patógeno, se llama antígeno, es que al encontrarlo por segunda vez, ya no tiene que pasar todo este tiempo de que yo lo encuentro, se lo comen, se llaman células los macrófagos, se lo comen, lo presentan, generan anticuerpos, no, sino que ya tienes tú los anticuerpos, ya lo pueden reconocer. Esto es lo que ocurre con las vacunas. Las vacunas lo que hacen es simular lo que ocurre con una infección natural. Cuando tú te infectas naturalmente pasa todo esto que les acabo de decir, y con una vacuna ocurre algo similar, pero sin el riesgo de que te puedas enfermar. Entonces, lo que hacen es inyectarte un antígeno, que es alguna parte del virus, el mismo virus atenuado o muerto, alguna parte que pueda generar esta respuesta inmunológica y que haga que para cuando tú te encuentres en la vida real con el virus, la respuesta sea rápida y no tengas que pasar por esto. Entonces ya no tendrías tantas posibilidades de ponerte enfermo, bueno, de enfermarte o de que se vuelva un cuadro grave, sino el pronóstico es mucho mejor. Entonces, una de las ideas por las cuales hay que vacunarse es para evitar esto, para evitar estar enfermándonos, y hay un término que también se hizo como muy famoso ahora con esto del coronavirus y de la vacunación, que es la inmunidad de rebaño.
La inmunidad de rebaño, cuando tú estás en contacto con un virus o con un patógeno, con una bacteria o un hongo, generas inmunidad. Entonces, esa es como la inmunidad de tu cuerpo. Pero si en una población de 10 personas tienen esa misma inmunidad, es muy probable que las 3 personas restantes, a pesar de que no están inmunizadas, se le llama, no generen la enfermedad, porque esas personas que ya están inmunizadas las protegen, por así decirlo, son como un escudo natural. Entonces, para no llegar a la inmunidad de rebaño con la enfermedad, lo que conllevaría peligro de que muchas personas puedan morir, lo que se busca es llegar a esa misma inmunidad de rebaño, pero a través de la vacunación. Y así, digamos, no corremos el riesgo o tanto riesgo de que las personas mueran. Muy bien. Y una vez que alguien recibe la vacuna, en este caso contra el virus del COVID, ¿en cuánto tiempo nuestro cuerpo genera los anticuerpos necesarios? Es variable, en realidad no es inmediato, es decir, no me vacuno hoy y ya mañana o en una semana tengo anticuerpos. Es un periodo que se le conoce como periodo de ventana, que es desde que tú tienes contacto con el antígeno, en este caso las partes del virus, hasta que ya generas, montas una respuesta inmunológica, es decir, tienes anticuerpos. Entonces, es variable, pero se estima que es un promedio de 2 semanas, de unos 14 días aproximadamente en lo que tú tienes contacto con un patógeno, porque también este periodo de ventana varía dependiendo de los diferentes virus con los que tú te encuentres, o bueno, diferentes patógenos, pero lo que se estima para este virus, en particular el coronavirus, es que es como aproximadamente en 2 semanas, tú ya tienes una respuesta inmunológica considerable para defender tu cuerpo. Aunque, y hay que también tener en cuenta, por ejemplo, algunas de las vacunas que están, o creo que todas las que están ahorita circulando, requieren de 2 dosis. Esto es, y pues, probablemente más adelante lo hablemos, pero esto es porque con una sola dosis no se alcanza la inmunidad por completo, de acuerdo a los estudios clínicos, pero te deja, digamos, parcialmente protegido. Pero no es como que yo ya me vacuné hoy y ya mañana puedo salir sin hacer nada, sin tener ningún cuidado, no, sino te vacunas y tienes que aún así seguir teniendo tus medidas de higiene porque no eres inmune inmediatamente. Entonces, sí. Muy bien, muy interesante. Bien, y la siguiente pregunta es si todas las vacunas son altamente efectivas. Es decir, hemos estado escuchando que hay diferentes laboratorios que producen vacunas que van a estar llegando a nuestro país de diferentes laboratorios, de diferentes lugares del mundo. Pero yo hago una pregunta bien sencilla. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos y cuando les veo en el esquema de vacunación que les toca, yo los llevo al centro de vacunación. Y la verdad, jamás en la vida he preguntado de qué laboratorio vienen esas vacunas. Simplemente les toca la vacuna y se les ponen la vacuna y yo me voy tranquilo a casa, ¿no? Es algo muy similar con esto que está pasando con las vacunas que vienen de todo el mundo, son altamente efectivas. ¿Qué podemos pensar acerca de ello?